Continuamos con el área de matemática. Hoy vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje número 4, área de matemática, ciclo 6, segundo año de secundaria. Título de la actividad: resolución de problemas de magnitudes proporcionales. Acá tenemos el propósito del área de matemática. Establecemos relaciones entre datos, valores desconocidos o variación entre dos magnitudes. Transformamos esas relaciones en proporcionalidad directa e inversa y las expresamos con símbolos y lenguaje algebraico. También empleamos estrategias heurísticas, recursos o procedimientos pertinentes para resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa. Asimismo, justificamos mediante ejemplos las características y propiedades de la variación entre dos magnitudes y la constante de proporcionalidad. También tenemos la competencia del área de matemática, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Estamos trabajando con las 4 capacidades del área de matemática, entonces acá tenemos la evidencia. En esta actividad, los estudiantes aplicarán estrategias para resolver problemas de magnitudes proporcionales directa e inversa, y los aplicarán en su vida cotidiana. Ahora vamos a resolver los problemas para la clase. Entonces trabajamos con el bloque número 1. Pregunta número 1. Me dicen, indica en cada caso si son magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Para que dos magnitudes sean directamente proporcionales, si una magnitud aumenta, la otra magnitud también tiene que aumentar. O si una magnitud disminuye, la otra magnitud también tiene que disminuir. Esos serían magnitudes directamente proporcionales. Para que dos magnitudes sean inversamente proporcionales, una magnitud aumenta y la otra magnitud debe disminuir. O también, si una magnitud disminuye, la otra magnitud debe aumentar. Entonces, cuando sucede eso de ahí, serían magnitudes inversamente proporcionales. Acá me dicen, la magnitud, la velocidad y el tiempo son magnitudes, nos vamos a dar cuenta. A mayor velocidad, el tiempo sería menor. A mayor tiempo, la velocidad sería menor. Entonces, a mayor velocidad, el tiempo es menor. Es decir, una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye. Esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. El precio con el peso. Entonces, a más peso, el precio sería más. A menos precio, el precio sería menos. Entonces, a mayor precio, el peso vendría a ser mayor. A menor peso, el precio sería menor. Entonces, hablamos de magnitudes directamente proporcionales. El tiempo con la obra. A más obras, el tiempo será más. A menos obra, el tiempo será menos. Entonces vamos a tener acá, esas dos magnitudes son directamente proporcionales. A más obras, el tiempo es más. A menos tiempo, la obra será menos. Entonces vamos acá. Obreros con obra. A mayor obra vamos a tener más obreros. A menor obra vamos a tener menos obreros. Entonces, esas dos magnitudes también son directamente proporcionales.
Obreros con el tiempo. A más obreros, el tiempo sería menos. A más tiempo, el número de obreros sería menos. Entonces, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. A más obreros, el tiempo sería menos. Entonces, la cantidad de obreros aumenta y el tiempo disminuye. Entonces, son inversamente proporcionales. Obreros y dificultad. Entonces, obreros y dificultad. Entonces vamos a tener acá, a mayor dificultad, lo que vamos a tener acá sería más obreros. A menor dificultad vamos a tener menos obreros. Entonces, esas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, vamos acá. La eficacia con el tiempo. A mayor eficaz, el tiempo sería menor. A mayor eficaz, el tiempo sería menor. A menos eficaz, el tiempo será mayor. Esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. A mayor eficaz, el tiempo es menor. Una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye. Al aumentar la eficacia, el tiempo disminuye. Entonces vamos a tener acá la otra magnitud, habilidad y obreros. A mayor habilidad, ¿qué es lo que vamos a tener? Menos obreros. Entonces, a mayor habilidad, lo que vamos a tener sería menos obreros. Entonces, esas dos magnitudes serían inversamente proporcionales. Y ya está resuelto la pregunta número 1. Entonces, recordamos, para que dos magnitudes sean directamente proporcionales, si una magnitud aumenta, la otra magnitud también debe aumentar. Si una magnitud disminuye, la otra magnitud también tiene que disminuir. Esos serían magnitudes directas. Para que sean magnitudes inversas, una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye. Entonces debemos de tener en cuenta eso de ahí. Vamos a resolver la pregunta número 2. Acá me dicen, si A es directamente proporcional a B, completa el siguiente cuadro. Me están diciendo que la magnitud A es directamente proporcional a B. Si son magnitudes directamente proporcional, entonces la constante de proporcionalidad lo vamos a encontrar dividiendo. Me dicen la magnitud A es directamente proporcional a B. Entonces la constante de proporcionalidad lo vamos a encontrar dividiendo. Dividimos 16 entre 4. 16 entre 4 vendría a ser 4. Entonces la constante de proporcionalidad sería 4. Entonces sería 32 entre este número. 32 dividido entre este número me tiene que dar 4. Entonces, este número vendría a ser 8, porque 32 entre 8 sería 4. 8 dividido entre este número me tiene que dar 4. Entonces, este número sería 2, porque 8 entre 2 sería 4. Este número dividido entre 12 me tiene que dar 4. Entonces, este número sería 48. 48 entre 12 sería 4. 20 dividido entre este número me tiene que dar 4. Entonces, este número sería 5, porque 20 entre 5 sería 4.
Este número dividido entre 7 me tiene que dar 4. Entonces, este número vendría a ser 28, porque 28 entre 7 vendría a ser 4. Ahí está resuelto la pregunta número 2. ¿Qué hubiera pasado si la constante de proporcionalidad no es un número entero? Si no es un número entero, entonces puedes multiplicar en aspa y se tiene que cumplir la igualdad. Multiplicando en aspa se tiene que cumplir la igualdad. 4 multiplicado por 32 sería 128. Y 8 multiplicado por 16 sería también 128. 8 por 8 sería 64. 2 por 32 también sería 64. Está cumpliendo la igualdad. 2 por 48 sería 96. 12 por 8 también es 96. 12 por 20 sería 240. Y 5 por 48 también sería 240. 20 por 7 sería 140 y 5 por 28 también es 140. Entonces, ahí está. Ahora vamos a resolver la pregunta número 3. Si P es inversamente proporcional a Q, completa el siguiente cuadro. Si a mí me dicen que P y Q son magnitudes inversamente proporcional, la constante de proporcionalidad lo vamos a encontrar multiplicando. Entonces multiplicamos para poder hallar la constante de proporcionalidad. 10 multiplicado por 6 vendría a ser 60. Entonces la constante de proporcionalidad sería 60. 5 multiplicado por este número me tiene que dar 60. Entonces, este número vendría a ser 12, porque 12 por 5 sería 60. 20 multiplicado por este número me tiene que dar 60. Entonces, este número vendría a ser 3, porque 3 por 20 vendría a ser 60. Este número multiplicado con 30 me tiene que dar 60. Entonces, este número vendría a ser 2, porque 2 por 30 sería 60. Este número multiplicado con 2 me tiene que dar 60. Entonces, este número vendría a ser 30, porque 30 por 2 sería 60. 15 multiplicado con este número me tiene que dar 60. Entonces, este número vendría a ser 4, porque 15 por 4 sería 60. Ahí están. Pregunta número 4. En la pregunta 4 me dicen, dadas las magnitudes, velocidad de un móvil y el tiempo que demora en recorrer un mismo tramo, completa el cuadro. Acá tengo las dos magnitudes, la velocidad y el tiempo. Entonces, a mayor velocidad, el tiempo será menor. A menor velocidad, el tiempo será mayor. Al aumentar la velocidad, el tiempo disminuye, te das cuenta, ¿no? Al aumentar la velocidad, el tiempo disminuye. Si una magnitud aumenta y la otra disminuye, entonces esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. La velocidad y el tiempo son magnitudes inversas. Entonces trabajamos. Como sabemos que la velocidad y el tiempo son magnitudes inversas, debemos hallar la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad lo vamos a hallar multiplicando. Entonces multiplicamos para hallar la constante de proporcionalidad.
20 multiplicado por 12, eso sería 240. La constante de proporcionalidad sería 240. 40 multiplicado por este número me tiene que dar 240. Entonces, este número sería 6. 6 por 40 sería 240. Ahora, 60 multiplicado por este número me tiene que dar 240. Entonces, este número sería 4, porque 4 por 60 sería 240. 10 multiplicado por este número me tiene que dar 240. Entonces, este número sería 24, porque 10 por 24 sería 240. Este número multiplicado con 60 me tiene que dar 240. Entonces, este número vendría a ser 4, porque 4 por 60 sería 240. Este número multiplicado por 48 me tiene que dar 240. Entonces, este número vendría a ser 5, porque 5 por 48 me va a dar 240. Ya está resuelto la pregunta 4. Pasamos a la pregunta número 5. En la pregunta 5 me dicen, dadas las magnitudes, número de sillas y el tiempo de fabricación, completa el cuadro. Entonces nos están diciendo acá, dadas las magnitudes, número de sillas y el tiempo de su fabricación, completa el cuadro. Entonces trabajamos acá las magnitudes, obra y tiempo. Número de sillas vendría a ser la obra, ¿no? A más obras, el tiempo será más. A menos obra, el tiempo será menos. Es decir, a más número de sillas, vamos a utilizar más tiempos. A menos número de sillas, vamos a utilizar menos tiempo. Si la cantidad de sillas aumenta, el tiempo también aumenta. Entonces, si las dos magnitudes aumentan, entonces estamos hablando de magnitudes directas. La obra y el tiempo son magnitudes directas. Entonces, si son magnitudes directas, me dice que son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, la constante de proporcionalidad lo vamos a encontrar dividiendo. Entonces, la constante de proporcionalidad lo vamos a encontrar dividiendo. 40 entre 5. 40 entre 5 sería 8. Es decir, la constante de proporcionalidad sería 8. 80 dividido entre este número me tiene que dar 8. Entonces, este número vale 10. 8 dividido entre este número me tiene que dar 8. Entonces, este número vendría a ser 1, porque 8 entre 1 me da 8. Este número dividido entre 2 me tiene que dar 8. Entonces, este número sería 16, porque 16 entre 2 me da 8. Este número dividido entre 3 me tiene que dar 8. Entonces, este número sería 24. 24 entre 3 sería 8. Este número dividido entre 7 me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 8. Entonces, este número vendría a ser ¿quién? 56. 56 entre 7 sería 8. Ahí está resuelto la pregunta 5. Ahora vamos a resolver la pregunta número 6. Si A y B son magnitudes proporcionales representadas mediante el siguiente gráfico. Si el gráfico es una línea recta, como estamos mirando acá,
Entonces, si es una línea recta, entonces me están diciendo que la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B. Entonces, si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, la constante de proporcionalidad lo vamos a encontrar dividiendo. Entonces, trabajamos acá. Hallamos entonces el valor de B. Podemos empezar hallando el valor de A o podemos empezar hallando el valor de B. Entonces, no hay ningún problema. Vamos a hallar primero el valor de B. Entonces, para hallar el valor de B, entonces ya sabemos que la magnitud A con la magnitud B son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, la constante lo vamos a encontrar dividiendo. Buscamos a B, está acá. Entonces sería B dividido entre 4 debe ser igual a 3 dividido entre 6. Es decir, sería B sobre 4 es igual a 3 sobre 6. Entonces vamos a tener acá B sobre 4, ahí está, B sobre 4 debe ser igual a 3 sobre 6. Es igual a 3 sobre 6. Entonces vamos a tener acá. Este 4 va a multiplicar a 3. Entonces sería 4 por 3. ¿Sobre quién? Sobre 6. Simplificamos. Mitad de 6 vendría a ser 3. Mitad de 4 vendría a ser 2. Tercia de 3 sería 1. Tercia de 3 sería 1. Entonces, el valor de B vendría a ser 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 sería 2. Dividido entre 1 me va a dar 2. Ahí está. Ahora hallamos el valor de B. Perdón, hallamos el valor de A. Entonces, lo que vamos a hacer es buscamos a A. ¿Dónde está? Está acá. Como ya sabemos que la magnitud A y la magnitud B son directamente proporcionales, la constante lo encontramos dividiendo. Entonces buscamos A, está acá. Sería A sobre 8. Eso va a ser igual a 6 sobre 3. Entonces vamos a tener acá A sobre 8. Ahí está. A sobre 8 debe ser igual a 6 sobre 3. Ahí está. 6 sobre 3. Entonces vamos a tener acá. El valor de A es igual 8 multiplicado por 6 dividido entre 3. Ahí está. Tercia de 3 sería 1. Tercia de 6 sería 2. Entonces vamos a tener el valor de A, que vendría a ser 16. 8 por 2 sería 16. Dividido entre 1 sería 16. Por lo tanto, vamos a hallar lo que nos piden. Me piden hallar el A más B. A más B es igual a ¿quién? El valor de A vale 16 más el valor de B que vale 2. Entonces, 16 más 2 sería 18. Y está resuelto la pregunta 6. Pasamos a la pregunta número 7. Si A y B son magnitudes proporcionales representadas mediante el siguiente gráfico, entonces me piden calcular A menos B. El gráfico es una línea recta. Si te das cuenta, si es una línea recta, la magnitud A con la magnitud B son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, la constante de proporcionalidad lo vamos a encontrar dividiendo. Entonces vamos a trabajar acá. Hallamos el valor de ¿quién? El valor de B. Entonces podemos hallar primero el valor de B o el valor de A. Con cualquiera de ellos podemos empezar, no hay ningún problema. Entonces trabajamos. Como A y B son magnitudes directas, entonces la constante lo vamos a encontrar dividiendo. B sobre 8 debe ser igual a ¿quién?
a 36 dividido entre 24. ¿Ve? Entonces trabajamos b sobre 8 va a ser igual a 36 sobre 24. Entonces tenemos acá b sobre 8 es igual a 36 sobre 24. 36 sobre 24. Entonces simplificamos. 36 tiene mitad, sería 18. Mitad de 24 sería 12. Todavía hay mitad. Mitad de 18 es 9. Mitad de 12 es 6. Ahora sacamos tercia. Tercia de 9 sería 3. Tercia de 6 sería 2. Entonces me va a quedar b sobre 8 es igual a 3 sobre 2. Entonces vamos a tener acá b sobre 8 es igual a 3 sobre 2. Entonces vamos a tener acá, este 8 va a multiplicar a 3. Entonces sería b es igual, 8 por 3 sería 24 sobre 2. 24 sobre 2. Entonces, ahora vamos a dividir. B es igual 24 entre 2. Sería 12. Ya tengo el valor de B. Ahora vamos a hallar el valor de A. Entonces, vamos a hallar el valor de A. Entonces, trabajamos. Como A y B son magnitudes directas, la constante lo vamos a hallar dividiendo. Hallamos A, entonces sería A sobre 16, eso va a ser igual a 36 sobre 24. Entonces vamos a tener acá A sobre 16, A sobre 16 va a ser igual a 36 sobre 24. 36 y 24 tienen mitad, entonces sacamos mitad. Mitad de 36 sería 18. Mitad de 24 sería 12. 18 y 12 tienen mitad, entonces sacamos mitad. Mitad de 18 sería 9. Mitad de 12 sería 6. Entonces, 6 tiene mitad, pero 9 no tiene mitad. Entonces no podemos sacar mitad, pero sí podemos sacar tercia, porque 9 tiene tercia. Tercia de 9 sería 3. Tercia de 6 sería 2. Entonces me va a quedar A sobre 16 es igual a 3 sobre 2. Entonces tenemos A sobre 16 es igual a 3 sobre 2. Entonces ahí vamos a tener A es igual 16 por 3 sería 48 sobre 2. Entonces ahí voy a tener sería A. A es igual a 48 dividido entre 2 sería 24. Por lo tanto me piden hallar el A menos B. A menos B. Me están pidiendo hallar el A menos B. El A vale 24 y el B vale 12. Entonces sería 24 menos 12. 24 menos 12 sería 12. Ya está resuelto la pregunta 7. Pasamos a la pregunta número 8. En la pregunta 8 me dicen si A y B son magnitudes proporcionales representadas mediante el siguiente gráfico. El gráfico es una línea recta. Si es una línea recta, entonces son magnitudes directamente proporcionales. A es directamente proporcional a B. Entonces la constante de proporcionalidad lo vamos a encontrar dividiendo. Entonces vamos a trabajar acá. Me piden hallar A más B. A ver, si trabajamos acá sería B sobre quién, B sobre A menos 8. Entonces acá tengo la variable A y también tengo a la variable B. Tengo dos variables diferentes, entonces queda descartado. Después trabajamos con ello. Entonces vamos a hallar primero quién sería A sobre 6 va a ser igual a 16 sobre 8. Entonces vamos a hallar primero el valor de A.
Hallamos primero el valor de A. Entonces sería A sobre 6. A sobre 6 debe ser igual a 16 sobre 8. Es igual a 16 sobre 8. Entonces vamos a tener acá. En el segundo miembro me voy a dar cuenta que es una división exacta. 16 entre 8 se puede dividir, entonces lo divido. Entonces me va a quedar A sobre 6 va a ser igual, 16 entre 8 sería 2. Entonces, ahora puedo hallar el valor de A. Para hallar el valor de A, 6 pasa a multiplicar a 2. Entonces sería A es igual, 6 por 2 sería 12. Ya tengo el valor de A. Ahora hallamos el valor de B. Entonces, para hallar el valor de B, vamos a trabajar acá. Sería B sobre quién, B sobre A menos 8, pero ya sabemos el valor de A, ¿cuánto vale? El valor de A vale 12. Como A vale 12, sería 12 menos 8. 12 menos 8 sería 4. Este valor sería 4. Entonces sería B sobre 4. B sobre 4 va a ser igual a 16 sobre 8. Ahí está. 16 sobre 8. Entonces vamos a tener acá, B sobre 4 va a ser igual, B sobre 4 va a ser igual a 16 entre 8 sería 2. Entonces vamos a tener acá, para encontrar el valor de B, 4 pasa a multiplicar a 2. Entonces sería B es igual, 4 por 2 sería 8. Ya tengo el valor de B. Entonces, ahora vamos a hallar el A más B. Por lo tanto, me están pidiendo hallar el A más B. El valor de A vale 12 y el valor de B vale 8. Entonces sería 12 más 8. 12 más 8 sería 20. Ya está resuelta la pregunta número 8. Pasamos a la pregunta número 9. En la pregunta 9 me dicen, si A y B son magnitudes proporcionales representadas mediante el siguiente gráfico. Entonces, ahora miramos el gráfico, ya no es una línea recta. Tiene la forma de una hipérbola equilátera. Entonces, si tiene la forma de una hipérbola equilátera, entonces la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B. Para poder hallar la constante de proporcionalidad, lo vamos a hallar multiplicando. Entonces, en este gráfico nos vamos a dar cuenta que ya no es una línea recta. Entonces, el gráfico tiene la forma de una hipérbola equilátera. Si tiene la forma de una hipérbola equilátera, la magnitud A y la magnitud B son inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, la constante de proporcionalidad lo vamos a hallar multiplicando. Entonces vamos a hallar el valor de A. Hallamos el valor de A, buscamos A. Entonces la constante de proporcionalidad se encuentra multiplicando. Entonces acá está A multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 4 debe ser igual a 16 multiplicado por 1. Entonces vamos a tener acá A multiplicado por 4, ahí está, A multiplicado por 4 debe ser igual a 16 multiplicado por 1. Ahí está. A por 4 sería 4A. Eso va a ser igual, 16 por 1 sería 16. Este 4 viene a dividir a 16, entonces tendría A es igual a 16 sobre 4.
Ahora dividimos. A es igual 16 entre 4 sería 4. Ya tenemos el valor de A. Ahora hallamos el valor de B. Entonces también la constante de proporcionalidad se encuentra multiplicando. Buscamos a B. Acá está B. Entonces sería B multiplicado por 16 debe ser igual a 16 multiplicado por 1. Entonces tenemos B multiplicado por 16, B multiplicado por 16 va a ser igual a 16 multiplicado por 1. B por 16 sería 16B. Eso va a ser igual, 16 por 1 sería 16. Este 16 va a ir a dividir a 16. Entonces voy a tener B es igual a 16 sobre 16. Entonces B es igual 16 entre 16 sería 1. Entonces ya tenemos el valor de B. Ahora vamos a hallar el valor de A más B. Por lo tanto, A más B es igual, el valor de A vale 4 y el valor de B vale 1. Eso sería igual a 4 más 1. Entonces, 4 más 1 sería 5. Entonces, A más B es igual a 5. Ahora pasamos a la pregunta número 10. En la pregunta 10 me dice, si P y Q son magnitudes proporcionales representadas mediante el siguiente gráfico. Entonces, miramos el gráfico, ya no es una línea recta, tiene la forma de una hipérbola equilátera. Como tiene la forma de una hipérbola equilátera, entonces la magnitud P con la magnitud Q son inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, la constante de proporcionalidad lo vamos a hallar multiplicando. Entonces trabajamos acá, hallamos el valor de X. Entonces, la constante de proporcionalidad lo vamos a encontrar multiplicando. Buscamos a X, está acá. X multiplicado por 6 debe ser igual a 4 multiplicado por 18. Entonces, vamos a tener acá X multiplicado por 6, X multiplicado por 6 debe ser igual a 4 multiplicado por 18. X por 6 sería 6X. Eso va a ser igual, 4 por 18 sería 72. El 6 pasa a dividir a 72, entonces tendríamos X es igual a 72 sobre 6. Entonces, X es igual 72 entre 6 sería 12. Ya tenemos el valor de X. Ahora hallamos el valor de Y. Entonces, también la constante lo vamos a encontrar multiplicando. Entonces, sería Y multiplicado por 2. Debe ser igual a 4 multiplicado por 18. Entonces vamos a tener acá Y multiplicado por 2, ahí está, Y multiplicado por 2 debe ser igual a 4 multiplicado por 18. Y por 2 sería 2Y. Eso va a ser igual, 4 por 18 sería 72. El 2 va a dividir a 72, entonces sería Y es igual 72 sobre 2. Entonces Y es igual 72 entre 2 sería 36. Ya tenemos el valor de ¿quién? De Y. Ahora me están pidiendo hallar Y menos X. Por lo tanto, vamos a encontrar el valor de ¿quién? De Y menos X.
El valor de Y vale 36 y el valor de X vale 12. Entonces sería 36 menos 12. 36 menos 12 sería 24. Ya está resuelto la pregunta número 10. Entonces, acá tenemos, chicos, el reto del área de matemática. El reto del área de matemática está compuesto por 4 preguntas. Entonces, vamos a tener acá. El reto del área de matemática está compuesto por 4 preguntas. Acá está la pregunta número 1. Acá está la pregunta número 2. Acá tenemos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 van a trabajar. Esta línea representa a la magnitud directa y esta línea curva representa a la magnitud inversa. Entonces van a trabajar acá con la directa y la inversa. Entonces acá está el problema número 3 y acá está el problema número 4. Y estamos trabajando con la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Criterios de evaluación. Acá están los 4 criterios de evaluación que estamos trabajando en esta clase. Entonces, chicos, tienen que seguir estudiando para que puedan tener mejores oportunidades en la vida.